Entonces, muchas veces ese producto que no va a estar, va a hacer que si una vaca lechera, dependiendo del nivel de la gestación, esa vaca lechera no va a producir una lactancia. Entonces recordarán de endocrinología que para que una vaca tenga una lactancia tiene que tener un parto, unas condiciones hormonales en el momento del parto que estimulan la glándula mamaria. Si eso no se da, entonces la glándula mamaria no se va a estimular y no va a producir leche, no va a producir la lactancia. Y si son animales de cría, obviamente la vaca va a tener uno, pero si es una cerda que tiene 12, 14 lechones, al perderse una gestación se pierde esa cantidad de animales. Dependiendo, mientras los animales, la hembra, la especie sea de más animales, de más partos, o sea, más animales con parto, la pérdida será mayor. Bovino tendríamos una cría menos. Luego, los abortos generalmente no ocurren por las pérdidas de la gestación, no necesariamente abortos, ya vamos a ver ahorita. También pueden traer como consecuencia que después de esa pérdida el animal quede con problemas de infertilidad. Y que inclusive esa complicación, por ejemplo, que esa pérdida genere un problema uterino tan fuerte que provoque una enfermedad grave en la vaca. Por ejemplo, en la perra puede la pérdida, se puede producir una piómetra, y si el dueño no está pendiente puede producir la muerte del animal esa piómetra. Entonces la pérdida de la gestación también puede conllevar a complicaciones que, bueno, lo menor es que la hembra quede infértil o tenga problemas de fertilidad, pero puede causar también una enfermedad y una muerte de la hembra. Y también, pues, ya sabes, ¿no? O sea, una pérdida de la gestación, se pierde todo el tiempo que se invirtió en servir al animal, si se invirtió en recursos para hacer sincronizaciones, tratamientos hormonales, tratamientos de cualquier índole. Entonces, se va a perder también todo ese tiempo y todo ese dinero. ¿Qué va a ir? Los Luises no entraban. Okay. Bien, todas las pérdidas de gestación son patológicas o que son un problema. No, generalmente un pequeño porcentaje de esa pérdida es inevitable, porque puede darse el caso que la cría venga inviable. Algún problema genético de la cría, pues la naturaleza se encarga de evitar el nacimiento de esos problemas. Entonces, siempre hay algunas pérdidas que no se consideran problemas, sino que simplemente es producto del desarrollo, pues, de la reproducción. Entonces, el veterinario debe decidir cuándo es un problema y cuándo no es un problema. Se tiene que convertir en un investigador para determinar cuál fue la causa de la pérdida, determinar si esa pérdida es producto de alguna complicación, de algún problema en la hembra, y aplicar tratamiento, sobre todo para evitar que esa pérdida no se expanda hacia un problema infeccioso. Un problema infeccioso involucraría más pérdidas, si eso se expande, va a producir más pérdidas de los demás animales. No queremos eso. Entonces el veterinario tiene que considerar siempre en la parte de reproducción que cualquier pérdida puede ser un problema que se puede expandir. ¿Cierto? Es importante el diagnóstico. Bien, hablando de la pérdida de gestación, se habla de ciertos parámetros que hay que manejar. El lenguaje que se usa en reproducción en cuanto a la pérdida. Tienen que aprenderse ustedes ese lenguaje. Lo primero que hay que tienen que manejar es el tiempo o el destino del feto. Porque se puede hablar, en la pérdida de gestación se habla de 3 tiempos. Un tiempo cuando el animal es embrión, o sea, cuando el producto es embrión, un tiempo cuando ese producto es feto, y un tiempo cuando ese producto ya está a punto de nacer. Entonces, en función de eso, las pérdidas se caracterizan en ese momento.
Si el momento era un embrión, entonces esa pérdida se le llama muerte embrionaria. Si la pérdida ocurrió en el momento de que es un feto, o sea, a eso no se le llama muerte embrionaria, sino que se le llama aborto. Y cuando la muerte ocurre ya el animal listo para nacer, en la última semana, en los últimos 15 días ya el animal estaba listo para nacer, o ocurre después del parto, pero esa muerte se puede atribuir a problemas uterinos, se le considera entonces muerte perinatal. Bien, esto del destino va a depender del tamaño. Obviamente un embrión no lo vamos a ver. Entonces, como no lo vamos a ver, no podemos decir eso que hubo una muerte porque aquí estoy viendo el embrión. Entonces, no podemos considerar tampoco eso un aborto, porque una cosa que para caracterizar un aborto es una pérdida que el feto puede identificarse. Si no se lo lleva un perro en la boca, podemos identificar el feto. Ahora, si lo lleva el perro o seguro, no. Pero se supone que podemos ver el feto y lo podemos considerar aborto. Y si es muerte perinatal, obviamente, entonces es un animal que ya estaba completamente a término, entonces ya tenía pezuñitas y todo, y ahí se murió. La causa puede ser espontáneo o inducido. Espontáneo, pues, producto de lo que estamos hablando, una causa endógena del feto, puede ser un problema genético, una incompatibilidad genética con la vida. Entonces, eso no correspondería a ninguna causa externa al feto. En este caso, entonces, esa muerte corresponde a una pérdida espontánea. O una causa inducida, donde una causa externa provoca la muerte externa tanto a la madre como al feto, provoca la muerte de ese feto. Que puede ser, por ejemplo, una infección. Es un ejemplo más gráfico. Una infección de la madre con una bacteria puede provocar la muerte por infección del feto y provocar la pérdida. En cuanto a estas causas inducidas pueden dividirse en una causa infecciosa o no infecciosa. Infecciosa es cuando involucra un agente patógeno biológico, un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Y no infecciosa cuando la causa no es biológica. Puede ser un tóxico, puede ser un golpe, puede ser una incompatibilidad de tamaño, un animal muy pequeño que no soporta esa gestación terminal. Entonces son causas que no involucran como agente etiológico un agente vivo biológico. Okay. Pero cuando es feto, no sé si lo hablaba, ustedes se acuerdan o lo hablamos, no sé ya, cuando se considera un embrión, cuando se considera feto. Bueno, si aquí tenemos el celo, o sea, la monta, lo primero que ocurre en esta cronología, esta línea de tiempo de la gestación, aquí estaría la monta o el celo, y aquí estaría el parto. En esa línea de tiempo, lo primero que ocurre es el reconocimiento materno, que hemos dicho que era ¿qué? ¿Qué era el reconocimiento materno? ¿Para qué? Para que la señal que envía el embrión. Exactamente, la señal que envía el embrión, ¿para qué? Para que no haya diólisis y la gestación pueda seguir. Es un evento muy importante porque si el embrión no envía las señales suficientes, la madre no lo va a reconocer, va a producir diólisis y ese embrión que ya estaba ahí, un embrión de 14 días, 17 días, ese embrión que ya estaba ahí de 14 días, ese embrión se va a perder. ¿Cómo? Tiene que hablar con el profesor. Razones por la... Bueno, eso es lo que vamos a hablar. La primera pérdida es esa, que simplemente que el embrión no sea reconocido. Bueno, una causa estamos diciendo, que el embrión no mande suficientes señales, ¿no? Un embrión que venga ya creciendo deficiente, no tenga una sincronía entre el tamaño del embrión y la edad de gestación. Eso ocurre mucho en el trasplante de embriones. Yo trasplanto un embrión, pongo un embrión en una vaca y resulta que no se coordinó exactamente el día del ciclo con el día del embrión, porque los embriones se ponen, no sé, el embrión puede tener 8 días, 7 días cuando se pone.
Entonces se supone que la vaca que lo va a recibir debe estar también en el día 7 y en el día 8 desde que salió el celo, para que tanto la edad del embrión como la edad del ciclo de la vaca coincidan. Entonces, si eso no coincide, el embrión no va a poder enviar las señales y hay una pérdida por reconocimiento materno. Bien. Después hablamos de que en el caso de los animales no se produce una implantación como tal, sino que se produce una fijación. Pues esa fijación es donde el embrión, ya en este caso ya pasamos esta etapa, ya está completa, ya la luteólisis se inhibió, el cuerpo lúteo siguió, ahora el embrión está ahí en el útero flotando. Se requiere encontrar un sitio donde fijarse y de ahí no se mueve. Se fija, por ejemplo, la vaca se fija en uno de los cuernos, generalmente casi el 99.99% de las veces el embrión se fija en el mismo cuerno de donde salió el óvulo, o sea, donde está el cuerpo lúteo. Pero es probable que por alguna razón el embrión camine un poquito más y sea la gestación en el otro cuerno. Pero el 99% de las veces siempre es el embrión se fija en el mismo cuerno donde ocurrió la ovulación. Bien, entonces esa fijación involucra que, o la yegua, ¿verdad? Recuerden que la yegua, estamos hablando que la yegua, el embrión no se fija inmediatamente, sino que él empieza a ponerse con una bola y la bola empieza a crecer, pero esa bola no se fija, sino que la bola está todo el tiempo moviéndose. Pero llega un momento que también se fija. Ese es el momento de fijación. Luego, después que se fija, las membranas fetales empiezan a invadir la madre, ¿verdad? Con la vellosidad coriónica, de tal manera que se va a establecer la comunicación materno-fetal, que es la que va a mantener la gestación, con la vellosidad coriónica y la placenta materna, que es el endometrio, dependiendo de la especie. Parece que en la vaca son más canutas. Bien. Entonces, cuando comienza el intercambio materno-fetal, la primera vez que circula sangre por la placenta, y hay intercambio de nutrientes, ahí se considera que ocurre la implantación, cuando ocurre por primera vez el intercambio materno-fetal. Entonces, de ahí la gestación empieza a seguir en función de que el feto se alimente de la unión materno-fetal. Entonces, ese es el límite para decir que es un embrión o un feto. Mientras el embrión no se alimente de la unión materno-fetal, lo vamos a seguir llamando embrión. Cuando ese embrión se comienza a alimentar de la unión materno-fetal, lo comenzamos a llamar feto. Es el límite. Ahí es que cambia de nombre. ¿Sí? Okay. Ya sabemos que esta implantación viene entre comillas, subrayado, entre paréntesis, porque en los animales no ocurre la implantación. La implantación es un evento de los primates. O sea, en los primates donde ocurre la implantación completa, que el embrión se mete dentro del útero, del endometrio, y queda implantado, como si fuera una semilla dentro de una materia. Luego el feto sigue creciendo y llega un momento en que ocurre la viabilidad. ¿Qué se refiere a la viabilidad? Al momento en que el feto puede nacer. Aunque todavía le falte fisiológicamente, por el tiempo de gestación, o le falta un pelo, ya él pudiera nacer y estar completamente, nacer viable y permanecer vivo después del parto. No es que le falte un poquitico, de pronto una maduración pulmonar o algo, pero ya por ejemplo, si es caso un bovino, ya tiene pelo, ya tiene, no sé, ya tiene los dos dientes de abajo, los del medio. Aunque esos salen ya, o ahí nace con ellos o salen a las horas o a los días del nacimiento. Las dos primeras. ¿Cuáles son primeros? No me acuerdo. Voy a no eso. Entonces, ¿a qué se refiere la viabilidad? Al momento en el cual el feto ya puede nacer viable y puede sobrevivir en el ambiente extrauterino. ¿Qué existe eso, no? Lo puedo preguntar con normalidad. ¿Cómo se llama este? Entonces, de acuerdo a eso, podemos clasificar la muerte, la pérdida. Entonces, si vamos a ver la pérdida clasificada como muerte embrionaria, entonces
será desde la fecundación hasta la implantación. Si se muere un embrión, vamos a llamar muerte embrionaria, y esto generalmente no aparece el embrión. Son situaciones, el embrión es muy pequeño. O sea, lo que ocurre es que si sale por vía vaginal no lo vamos a ver, pero puede inclusive morirse y reabsorberse. O sea, no hay, pero eso poco ocurre, o sea, siempre se pierde, pero es tan pequeño que no se, no reabsorción embrionaria, eso casi no ocurre, porque ahí no hay, el endometrio no es un caníbal que va a estar comiendo embriones. Realmente eso se pierde vía vaginal, pero es tan pequeño que no lo vamos a ver. Entonces, el término generalmente dice, no, si hubo una reabsorción embrionaria, pero se tiene como término, pero no necesariamente lo que tiene que ocurrir, sino que simplemente es tan pequeño que se va a botar por la vagina y no se ve. Entonces, desde la muerte embrionaria, desde la fecundación hasta la implantación, vamos a llamar muerte embrionaria. Pero ahí tenemos unos periodos en el medio, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a llamar? Hay una subdivisión de esto. Decimos, la muerte embrionaria temprana o precoz es desde la fecundación hasta la fijación. O sea, si la muerte embrionaria ocurre desde aquí hasta aquí, lo vamos a llamar muerte embrionaria temprana o precoz. Y se ocurre tardía es desde la fijación hasta la implantación. O sea, ¿qué vamos a hacer? De aquí a aquí, lo vamos a llamar muerte embrionaria temprana. Y de aquí a aquí, lo vamos a llamar muerte embrionaria tardía. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué uno debiera de dividir esa muerte embrionaria en esos dos periodos? Ajá. ¿De cuál se murió el embrión? Pues aquí hay un ultrasonido. Esto sería el útero. El útero más oculto aquí sería como moco. Y esto de aquí sería la vesícula. Si esto llevo, parece llevo. Ok. Pero tengan en mente que esto tiene una razón de ser, ¿por qué se divide en muerte embrionaria precoz y muerte embrionaria tardía? Si no lo digo, díganme, recuerden. Creo que vino la análisis. El aborto, entonces se considera aborto cuando ya ocurrió la implantación y hasta que el feto es viable. Y se subdivide generalmente por tercios. O sea, para mejor identificación, por tratar de diagnosticar el aborto, se considera entonces el aborto en tercios. Entonces digo, aborto de primer tercio, aborto de segundo tercio y aborto del último tercio. O sea, en ese caso, el momento del aborto es algo que se debe registrar porque es parte de la anamnesis para poder identificar la causa del aborto. ¿Se acuerdan la palabra esa anamnesis? Sí. ¿Quién no lo sabe lo que significa? Anamnesis. La pregunta que se hace en el momento de la llenamiento de aquí. Ajá, sí. No tiene que ver nada con el paciente ni con. Solo son preguntas. No tiene nada que ver con el examen físico que se va a hacer ni el examen clínico, nada de eso. Son solo preguntas. Okay. Generalmente esto se le llama síndrome abortivo bovino. Vamos a ver. Los que saben de esto, ¿verdad? Los que manejan la clínica no se ponen a estar sacando cuentas, sino que le dicen directamente a todo, le dicen síndrome abortivo. Creo que hay un tema en clínica que lo va a... Bien, entonces la muerte perinatal se refiere a desde la viabilidad, estamos hablando desde la viabilidad hasta los primeros 7 días de nacido, siempre y cuando la causa de muerte sea atribuida al útero. O sea, si el animal nació débil, ya directamente, ¿verdad? No se paraba, hubo que obligarlo a mamar, tal, no, se murió a los 3 días, ya ese animal, su muerte se debió a su vida intrauterina. Ahora, si el animal nació bien y le dio diarrea y se murió a los 6 días, ya eso no corresponde a la vida intrauterina, ya es una infección adquirida en la vida postnatal. O sea, siempre y cuando, 7 días, siempre y cuando la muerte sea atribuida a la vida intrauterina. O sea, vamos a ver cuáles serían esos tiempos en cada especie. Bueno, especie de producción. De la perra no tengo. Entonces lo doy de la perra. El bovino, ¿cuánto dura la gestación? 285 días. ¿Cuándo es el periodo de reconocimiento materno? Ya el 16.
el día de la fijación el día 21 y la implantación el día 42. O sea que nosotros vamos a hablar de muerte embrionaria temprana hasta el día 21. Y vamos a llevar la muerte embrionaria tardía del día 21 al día 42. Y a partir del día 42 lo vamos a llamar aborto hasta el día 260. A partir del día 260 lo vamos a llamar muerte perinatal. El primer tercio de la gestación... ¿Prenatal o perinatal? Perinatal, perdón. Perinatal. Ajá. El primer tercio de la gestación obviamente involucra la parte del embrión. Entonces, esta parte no... Dice, no, es un aborto del primer tercio. Ya ustedes tienen que considerar y no ponerse a pelear. Sí, aborto, pero ahí no se llama aborto, se llama muerte, se llama muerte embrionaria. Pero no se van a poner a pelear, lo que ustedes saben, lo saben ya. El segundo tercio va del 95 a 180 y a partir del 180 se considera entonces el tercer tercio, el último tercio. En equinos, la gestación dura 340 días, por lo tanto, fíjense que el reconocimiento de la implantación es muy tardía. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el embrión de equino se va creciendo en forma esférica y va caminando mucho y se tarda mucho más días en fijarse, hasta el día 60. Aquí, bueno, no sería implantarse. La fijación 24, pero ya saben que esto aún no queda. No es completamente así. Aquí es cuando el embrión se empieza a alimentar de la unión materno-fetal. Hasta el 24 se mueve, correcto. Así que la cosa. Hasta el 24 que se mueve y hasta el 60 él sigue esférico, pero hasta el 60 es que él comienza a formar que empieza a producir la coriónica equina, etc. En ovinos, la gestación dura 155, la implantación el día 34, o sea, ya dan las fechas ahí, entonces la aprenden. Por si la gestación dura 115, realmente uno le dice 3 meses, 3 semanas y 3 días. 3. Bien. Entonces, lo primero que debemos de abordar es que haya una notificación de que hubo una pérdida. Obviamente, el veterinario no está todo el tiempo con los animales, quien está todo el tiempo con los animales son con los obreros. Entonces, hay que enseñarlos a ellos a que detecten los síntomas o los signos de cuando hubo una pérdida y que no lo pasen por alto, sino que inmediatamente, al observar uno de esos signos, inmediatamente avise. ¿Sí? En cualquier especie. El veterinario no está todo el tiempo con el animal, a menos que sea su perro y esté en su casa. Pero el veterinario no está todo el tiempo en la finca, no está todo el tiempo en el área, no está todo el tiempo en la granja de la cocina. Usted tiene que enseñarle, ustedes como veterinario tienen que enseñarle, si no lo saben, a los obreros cuáles son los signos para que estén pendientes. Algunos signos, pues obviamente ustedes sí lo van a identificar cuando vayan a la visita. Bueno, lo que ya dijimos, del 5 al 10% de las gestaciones son pérdidas inevitables. ¿Qué son pérdidas inevitables? Son pérdidas que no son atribuibles a la madre ni a algún agente externo, simplemente que la gestación se perdió muchas veces por el efecto genético del embrión. Entonces, podemos detectar el problema de dos maneras, una forma visible y una forma invisible. No es que sea invisible, sino que no lo vamos a ver, sino que vamos a ver las señales de que hubo una pérdida. ¿Cuál es lo visible? Vamos a ver un feto ahí tirado con una descarga. Entonces vemos aquí el feto botado, llegó la vaca de la vaquera y cuando los tipos fueron a limpiar encontraron un feto ahí. O van al potrero y en el camino de la vaca ven el feto tirado. O llega la vaca sin el feto pero llega con la placenta colgando. Son signos que inmediatamente pueden indicar que hubo una pérdida. Si la vaca no está... No vemos el feto, la placenta, pero vemos en el potrero, vemos la santurera. O vemos entonces los perros en una perrería donde estaban las vacas que están secas o donde está la vaca
en una perrería o en un samuro, entonces ya él debe acercarse a ver qué están comiendo los animales carroñeros. También es muy probable de que si hay samuro en un potrero, eso hubo una vuelta. Bien, ¿cuál es la pérdida invisible? La pérdida invisible es la que no vamos a detectar directamente sobre el animal, sobre todo son las muertes embrionarias. Las muertes embrionarias, como estoy diciendo, son tan pequeñas que ocurre una expulsión vaginal y eso no se ve. Y no se ve ni sucio. Entonces, ¿cómo vamos a saber que hay una muerte embrionaria? O sea, va a depender del momento en que se repite el celo. O sea, si yo tengo un animal en celo, se insemina o se monta, yo registro esa fecha de celo, como se inseminó tal fecha, la vaca repite a los 21 días, eso es lo que se llama una repetición, ¿verdad? Repetición. La vaca repite el celo y la duración coincide con lo normal, 21 días. Entonces ellos pusieron, la vaca repitió, quiere decir que no hubo fecundación, puede ser la primera causa. La vuelvo a inseminar en el siguiente celo y a los 21 días me vuelve a repetir, entonces ya sería la tercera inseminación. Ya cuando me va para la cuarta inseminación, ya yo tengo que estar sospechando, ya aquí no es problema de fecundación, sino que puede haber un problema de muerte embrionaria. Entonces cuando hay una alta tasa de vacas repetidoras, que es una vaca repetidora, son vacas que van al tercero, al cuarto, al quinto servicio y siguen sin quedar preñadas. Entonces ya yo debo estar asumiendo, cuando una vaca está por el cuarto servicio, ya yo debo estar asumiendo que ya esto no es un problema de fecundación, sino es un problema de reconocimiento materno o de fijación. Entonces, que lo que hablamos como mortalidad embrionaria temprana, ¿verdad? Desde que ocurre la fecundación hasta que ocurre la fijación. Esa es temprana. El síntoma o el signo de la vaca que tiene mortalidad temprana es el aumento del porcentaje de vacas repetidoras. Tiene duración, pongan un poquito alargada, hasta 24 o 25 días. No tiene 24 o 25 días de duración de la repetición. Estaría dentro de lo normal también, pero de pronto se nota un poquito alargado. Entonces, problemas de reconocimiento materno o problemas de muerte del embrión antes de la fijación son las causas de una muerte embrionaria temprana. ¿Sí? La muerte embrionaria tardía, entonces ya sería después que hubo la fijación. O sea, ya el embrión fue reconocido, la vaca no repitió en celo a lo que le tocaba, a los 21 días no repitió, ¿verdad? Entonces cuando vamos y la vaca viene y repite a los 35 días. En vez de repetir a los 21, repite a los 35 días. ¿Qué podemos suponer nosotros? Que la vaca hizo reconocimiento materno, hizo fijación, pero no logró llegar a la implantación. El embrión se murió antes de la implantación. Y entonces ahí es que la vaca va a entrar en celo. Después del día 21, hay la muerte, la vaca se está dando 10 días en devolver todo eso. Y entra la vaca en celo a los 30, 35 días. Entonces, lo primero que va a haber es que para poder diagnosticar una muerte embrionaria tardía, lo que vamos a ver es unos intervalos interestruales, el intervalo entre estro, más de 24 días. Si la vaca viene en celo, repite 24 días, 25 días, 30 días, ya debemos suponer que entonces, ahí sí hubo reconocimiento, sí hubo fijación, pero no llegó hasta la implantación, se murió antes. Y entonces la vaca repite celo cuando se muere el embrión. El embrión se muere a los 30 días, a los días la vaca viene en celo. Y otra forma de diagnosticarlo es con las vacas vacías al diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacas, yo voy a palpar unas vacas que me dicen, no, ya le tengo la lista de vacas que va a palpar para confirmar el diagnóstico. ¿Qué tienen esas vacas en común? Para que me digan, no, esta vaca es para el diagnóstico. ¿Qué me dice que? Ya, aparte de eso tienen. Ya pasaron su clase, ya para empezar. Me parece que acabamos de ver la clase esa. No estudien para el examen, estudien para aprender. O sea, no esperen la fecha del examen para estudiar. ¿No? O sea, que ninguno está aquí porque le den un papel, ¿no? Ahí.
Están aquí porque quieren ir aprendiendo lo que van a usar después. Entonces, ninguno leyó la clase de diagnóstico. ¿Para cuándo van las vacas a diagnóstico? De gestación. Para confirmar. ¿Pero cuándo las voy a colocar? A partir de los 42 días. ¿De lo qué? De 42 días. ¿Cuánto? 42 días. 45. 45 es lo que se tiene la fecha segura. Que es donde aparecen los primeros. Sí, los signos son completamente inconfundibles. A partir del día 30 los signos se pueden, el día 30 los signos aún se pueden confundir. O sea, ya el día 45 en los bovinos se tiene como el día en el cual los signos primarios son inconfundibles y hay cerca del 100% de certeza. Entonces, estoy diciendo, ok, entonces, vaca vacía de diagnóstico. Bueno, yo aquí le tengo las vacas que tienen 45 días desde que se sirvieron para que te las palpe y confirme la gestación. Si yo voy a las palpe están vacías. Eso quiere decir que en algún momento de ese periodo de tiempo la vaca perdió la gestación. También puede haber sido que hubo una mala inseminación, ¿verdad? Que no fue en el celo. Pero este porcentaje le podemos dar un 15%, dependiendo de lo que uno quiera ser estricto en la finca. Voy a decir, el 15% de las vacas a la palpación pueden estar vacías y lo damos como normal. O sea, bueno, una pérdida, una mala inseminación, detección de celo, errores humanos, siempre hay. Entonces, yo palpo 100 vacas con más de 45 días de servida y de esas 100 vacas 15 me salen vacías, yo no me quedo. Tranquilamente eso es normal, lo puedo dar normal. Puedo estar ojito, pero no voy a pelear. Pero si yo voy a pagar 100 vacas al diagnóstico y 50 de esas vacas están vacías, ahí sí tengo que formar verguero en la finca porque eso no es posible. Ahí está pasando algo. Entonces, ¿cómo se diagnostica la muerte vena temprana? Por el aumento de la cantidad de vacas que están repitiendo. ¿Y cómo se aumenta y cómo se detecta la tardía? Por el aumento de los días de repetición, más de 24 días, y por el porcentaje de vacas vacías al diagnóstico. Otra forma bueno, este es el caso de muerte. ¿Cómo se detecta el aborto cuando no lo veo? No veo la segurera, no veo el coco perro. ¿Cómo detecto yo que hay abortos en la finca? Lo primero es que generalmente hay un manejo que hay la palpación cuando yo la vaca la voy a sacar del ordeño. Si la vaca ya tiene 10 meses dando leche, tiene 10 meses, esa vaca a los 10 meses debe tener mínimo 5 meses de preñada. O bueno, lo que maneja la finca. Pero lo ideal es que esa vaca al momento de los 10 meses de lactación, que ya la voy a secar, la voy a mandar al descanso, al que se llama escoteo, esa vaca debe tener 5 meses de preñada. Cuando yo la palpo para reconfirmar la preñez y encuentro vacas vacías, yo asumo que hay un aborto y no se dieron cuenta. O cuando yo voy a palpar esa vaca y resulta que debería tener 5 meses y tiene 2 o 3. No hay una coincidencia entre lo que dice el registro y lo que la vaca tiene. Por eso es que se llama una gestación no coincidente. Entonces tenemos las vacas vacías en el momento de la confirmación del secado, gestación no coincidente, o que la vaca se me haya pasado el parto. Si no, ya tengo estimado que esta vaca me va a parir el 15 de noviembre, y llega el 15, pasa el 15, llega el 1 de diciembre, llega el 15 de diciembre, y la vaca no ha parido. Yo tengo por registro que esa vaca debería parir el 15 de diciembre. Eso voy y la reviso. O sea, las vacas que tienen pasado parto, tengo que ir a revisar. Entonces, esa vaca vengo y dice que consigo un aumento de tamaño
en el útero como si estuviera preñada, pero no le encuentro signos de gestación. Porque parece que la regla de oro es que para dar una vaca preñada tengo que identificar al menos uno de los signos. Yo encuentro un aumento de tamaño, que es un signo secundario, pero no encuentro ninguno primario, no encuentro vesícula, no encuentro feto. O bueno, el feto puede ser crotoque, pero no encuentro deslizamiento de membrana. Yo encuentro con que el feto está muerto, pero no ha salido. O sea, ese feto muerto, pero sin salir, se le llama momia. O puedo encontrar que el feto se murió, pero no salió, pero no se encuentra el feto, sino que el feto se degradó. Se degradó, todos los tejidos se degradaron. Si yo encuentro una sopa de hueso, meto la mano y encuentro como si estuviera tocando una sopa de hueso, de puros huesitos flotando. Eso se llama maceración. O sea, estos son muertes fetales, pero sin expulsión. O sea, no habrá expulsión, la vaca, son muertes fetales, pero no pare. Ahora, ¿por qué no pare la vaca? Porque es el mismo feto que induce el parto. Exactamente. El feto es el que arranca el parto con el aumento de su cortisol. O sea, como el feto no va a poder, como está muerto, no va a poder iniciar el parto por el cortisol, no tiene cortisol, o sea, la vaca sigue happy, ¿verdad? Pensando que todavía está el feto vivo y la gestación se alarga. Al final sí sale, ¿no? Sale como a los 6 meses, ¿sí? Ya la vaca sostiene y lo bota. O sea, ya ocurre una expulsión inmunológica. Pero normalmente la vaca, la fisiología, espera a que el feto produzca un aumento de cortisol para iniciar el proceso de parto. Ok. Entonces, vacas con retraso en la fecha de parto, vacas con gestación no coincidente o vacas en ordeño con gestación no coincidente o con vacías a la confirmación de preñez al secado. Patogenia, la palabra patogenia, ¿a qué se refiere? El curso de la enfermedad. ¿Qué? Como el curso de la enfermedad. El curso. Origen y desarrollo de Todos los eventos que ocasiona a nivel fisiológico, que obviamente no son fisiológicos, sino patológicos. Sí. Patogenia, genia viene como de qué palabra, génesis, ¿verdad? Origen. Entonces, son los procesos que dan origen a la enfermedad. Patogenia. Genia viene de génesis, de general, de génesis. Entonces, son los procesos por los cuales cualquier agente produce cambios que generan el proceso de enfermedad que termina entonces con un animal enfermo. Cuando digo patogenia de tal cosa, se refieren a procesos, se llama fisiopatológicos, ¿no? La materia se llama semiología y fisiopatología, la que te pasaron la semana pasada. Pero se llama fisiopatología porque se refiere a cuáles procesos fisiológicos están alterados que terminan en una enfermedad. ¿Sí? La palabra patogenia, se la pregunto mucho en el examen, diga la patogenia de tal cosa, y se me va a hablar un poco de locuras ahí, cuando la patogenia se refiere a qué cambios se producen, cambios fisiológicos, cambios anatómicos, cambios histológicos, que generan la presencia de una enfermedad. ¿Sí? Entonces, cuando le pregunte patogenia, sepan lo que le estoy preguntando pistolar, que me la pistolar que me responde. Patogenia es una cosa, cambios fisiológicos, anatómicos, histológicos, que determinan la presencia de una enfermedad. Entonces vamos a ver cómo hay la patogenia de que termine entonces con ese proceso que es la pérdida. La muerte embrionaria, vamos a hablar sobre todo de las infecciosas, porque las infecciosas están incluidas también dentro del aborto. Entonces vamos a hablar de las infecciosas en un solo tirón. Vamos a hablar de las infecciosas y después repetir otra vez las infecciosas. Entonces vamos a hablar de las infecciosas, vamos a hablar como aborto, pero que también producen muerte embrionaria. Pero en muerte embrionaria vamos a hablar sobre todo las que son no infecciosas. Profesor, Dígame. aquí el compañero tiene una duda, pero la duda era, ¿qué pasa, con respecto a la orden anterior, qué pasa si reconocemos el aborto? Entonces
refiero, para que vuelva a tener celo, para que vuelva a estar en... Pero no entiendo a qué parte. Cuando encuentro una momia. Sí, cuando encuentro una momia. No, de encontrar una momia tienes que salir de eso. Tú mismo respóndete. ¿Cómo hago yo para terminar una gestación? ¿Qué mantiene la gestación? ¿Qué mantiene la gestación? la hormona. ¿Qué hormona? No sé si es La progesterona. ¿Dónde se produce la progesterona? En el cuerpo lúteo. ¿Cómo haces para terminar la gestación? Bueno, la placenta. No, pero el placenta acuérdate que todo está muerto. ¿Cómo haces si la gestación la mantiene la progesterona y hay progesterona? ¿Cómo haces para terminar la progesterona? Le ponen prostaglandina, ¿por qué? Porque vas a alinear el origen de la progesterona, que es el cuerpo lúteo. Entonces, si te encuentras una momia y una vez le pones prostaglandina y eliminas el origen de la progesterona, que es el cuerpo lúteo, inmediatamente esa gestación termina y se expulsa. Aparte que la prostaglandina también es contráctil, es un, ¿cómo se llama eso? Un ecólico, somos después. Una gente que contrae la musculatura lisa. O sea, aparte de que vamos a poner producir la luteólisis, la prostaglandina también nos ayuda, porque son de altas dosis, nos ayuda a que haya contractibilidad del miometrio y también se termine expulsando. Gracias por tu pregunta, porque estaba capaz que alguno más lo tiene. Bien, entonces vamos a hablar de la patogenia de la mortalidad embrionaria. Como les dije, la parte infecciosa se la vamos a dar al aborto. Vamos a hablar solamente de las no infecciosas. En el caso de las no infecciosas podemos encontrar causas maternas o causas embrionarias. O la interacción entre las causas maternas y causas embrionarias. La causa materna es cuando la causa materna es producto de la madre, el embrión no tiene nada. Esta causa materna es un embrioncito. Esto parece que fuera humano, porque esto está muy denso. Me parece humano porque esto está muy denso. Entonces, generalmente ya me entendí. Este es un corte como una salchicha. O sea, esto es un corte de salchicha. O sea, la salchicha es así, ¿verdad? ¿Sí? Este corte es así. Estamos viendo el circulito. La luz de un órgano Bueno, exactamente, el útero. Entonces, estamos viendo es la luz así. Entonces, esto que está aquí sería la pared del útero. Esto negro es que. Ay, No, me parece que el aire es blanco también. Es líquido y aquí estaría algo que sobresale, que sería el embrión. En la fase temprana, que eso no se detecta, creo que se detecta puro líquido. O sea, el cuerpo está lleno de moho. Ok. Las causas embrionarias se refieren a algo que viene malo del embrión. En el caso de las especies que son politocas, puede inclusive ocurrir de que uno de los embriones o algunos embriones se mueran y otros no. Se pueden haber embriones muertos y vivos en la misma gestación y puede terminar tranquilamente la gestación. La causa materna, bueno, deficiencia de progesterona. Estamos hablando, la hormona que mantiene la gestación es la progesterona. Al haber deficiencia de progesterona, inmediatamente hay una deficiencia del mantenimiento de la gestación. ¿Cuándo puede haber una deficiencia de progesterona? ¿Qué está funcionando mal? Acuérdense que estamos en mortalidad embrionaria. El cuerpo lúteo. O sea, si el cuerpo lúteo está funcionando mal, no va a producir la suficiente cantidad de progesterona y el embrión no va a tener un ambiente adecuado y termina en la muerte embrionaria. ¿Cuándo puede ocurrir una deficiencia de progesterona y que el cuerpo lúteo no funcione bien? Varias causas. Bueno, una de las causas es que haya mucho calor. La vaca entra en un estrés térmico, que lo primero que hace el estrés térmico es interferir con la liberación hormonal. Entonces, al interferir con la LH, por ejemplo, al cuerpo lúteo no le llega suficiente LH y no se crece bien y produce bajo nivel de progesterona. Entonces, en las épocas calurosas y la vaca no está adaptada, una vaca muy taurus, puede haber mortalidad embrionaria simplemente por problemas de estrés calórico. Preñez múltiple en monotocas.
Esto es sobre todo en yegua. La yegua, la gestación se da en el cuerpo, no en las cuerpos. Entonces, como en el cuerpo no caben dos, si hay gestaciones gemelas, esa gestación se va a perder. Edad materna avanzada también ocurre en el humano, ¿verdad? Una mujer que tenga una edad avanzada al momento de la gestación puede producir problemas en la gestación, ¿verdad? Producir o una pérdida, es una gestación de alto riesgo, o el niño puede venir con complicaciones, ¿verdad? O puede venir rarito, por eso que mi mamá tuvo a mí de 45, por eso que yo soy así. Este NNP, aquí hay lo que dice que sacaron bien en reproducción, en nutrición. Nitrógeno no proteico. ¿Cuál es el nitrógeno no proteico? Pero la alimentación, ¿cuál es puede dar un nitrógeno no proteico? La yacida. La yacida se le da al animal, al rumiante, y lo que estamos dando es una fuente de nitrógeno no proteico. O directamente la urea. Urea, amonio, cualquier nitrógeno que no represente proteína. Causa embrionaria, bueno, aquí tenemos una, ¿verdad? Que es hija del abuelo y la mamá también es hija. Entonces, la endogamia genera una homocigosis de genes que provoca entonces una incompatibilidad del embrión y el embrión se muere. Esto siempre lo digo en clase. Yo lo puse aquí, pero no me acuerdo por qué. Grupo sanguíneo, hay especies que sí, otras que no. Aberraciones cromosómicas y el número de embriones mínimo en cerdas. Ajá. Esto siempre lo dice el profesor Armando, que lleva la clase este semestre. Él está dando clase, lo tiene de esclavito allá. ¿Ves? Está de esclavo aquí, está de esclavo allá. Ajá. ¿Quién me dice que por qué esto? Solo saben de endocrinología. ¿No? Ajá. Resulta que en la cerda el reconocimiento materno, ¿cómo se da? Igual, el embrión produce una sustancia que evita la luteólisis. ¿Sí? Ajá. Entonces, esa sustancia que produce en los cerdos, en los embriones porcinos, ¿cuál es? No, ese es el rumiante. Todavía no es correcto. Ese es el estrógeno. El embrión de porcino produce estrógeno. El estrógeno es lo que hace que no se produzca la luteólisis. Sí. Pero resulta que el embrión va a bloquear la luteólisis del mismo lado donde esté. Entonces, los embriones del cuerno derecho van a inhibir, parece que son muchos embriones, son muchas ovulaciones. Y no solamente ocurre en un ovario, sino en los dos ovarios. Los dos ovarios se ponen como unas moras. Entonces, los embriones del lado derecho van a inhibir la luteólisis del lado derecho. Y los embriones del lado izquierdo van a inhibir la luteólisis del lado izquierdo. Ahora, si hay poquitos embriones, solamente, por ejemplo, solamente hay embriones en el cuerno derecho, la luteólisis del lado izquierdo no se va a dar. Y termina haciendo luteólisis todo. Entonces, por eso tiene que haber embriones, en la cerda tiene que haber embriones en los dos cuernos, para que los embriones de esos dos cuernos inhiban la luteólisis en los dos ovarios. Entonces, por eso dice que una cerda que tenga poca cantidad de embriones, que esos embriones tengan un solo cuerno, esa gestación termina en muerte embrionaria. Las interacciones, bueno, ya estamos hablando, temperatura ambiental, relacionado con lo que habíamos hablado de la progesterona, temperatura ambiental, una sincronía, ya hablamos eso también, que cuando yo voy a poner voy a hacer un trasplante de embriones, voy a colocar un embrión en una hembra y no tomo en cuenta la sincronía de la edad del embrión con la edad del ciclo de la hembra. Tiene que estar el mismo día. Si el embrión tiene 7 días, la hembra tiene que tener 7 días de haber entrado cero. Tiene que estar sincrónico. Servicio puerperal, no sé qué es esto. La lactación en yegua. Esta puerperal es cuando se hace un servicio demasiado pronto al parto en bovinos. La vaca no tiene ¿cómo decir? La parte hormonal de pronto está bien, pero la parte uterina aún no está bien. Tiene que restablecer todo el ambiente uterino, el endometrio tiene que restablecerse. Entonces la parte hormonal le supo a bola y si la vaca entró en celo,
la vaca entra en celo a los 20 días después de parido, perfecto. Vengo yo y insemino la vaca a los 20 días de haber parido, 21 días, y resulta que cuando ese semen llega al útero, el útero está vuelto, todavía está vuelto como el que llega temprano a la fiesta, tiene que ayudar a acomodar la silla. O sea, los espermatozoides van a llegar ahí demasiado temprano. En la yegua puede darse el caso que la prolactina, o sea, el momento de lactación, afecte el desarrollo embrionario. Porque en la yegua, recuerden también de fisiología y de endocrinología, la yegua entra en celo inmediatamente después del parto. O sea, no es como la vaca que hay que esperar 30 días, solo vamos a ver el puerperio. La yegua no, la yegua a los 7 días ya está en celo, ya se le puede montar. Entonces, esa interacción entre el celo, la lactación puede provocar alteraciones uterinas y provocar muerte. Digo que el papá sea viejo, lo mismo que la mamá, ¿verdad? Mi papá también tenía más de 50 años, pero yo soy así. Claro. Pero no tanto la edad del cervical, sino el tiempo que llevan los espermatozoides después de que están ahí. Es como si yo voy a inseminar una vaca y la vaca tengo que inseminar lo más cerca a la ovulación, porque voy a poner un semen congelado. Pero ese semen congelado ha estado sufriendo ahí metido congelado. No es lo mismo que venga un espermatozoide de una eyaculación normal, que viene, ¿verdad?, de las bolitas de su papá, listos para fecundar. Entonces el toro monta en el celo y esos espermatozoides fecundan. Pero si yo pongo una inseminación artificial, un espermatozoide que está todo coñaseado, en el momento del celo, esos espermatozoides no van a llegar a la ovulación. Entonces, si yo hice, esos espermatozoides van a estar envejecidos al momento de la ovulación y no van a fecundar. Eso es lo que quiere decir. Ok, entonces lo que dicen los clínicos, el profesor Alfredo, el profesor Regino, el profesor Lionel, son los que van a dar clínica de bovino, ellos no hablan de aborto, hablan de síndrome abortivo. O sea, no sé si en la parte del drive que yo les puse hay un artículo sobre esto. Si no está, lo paso. Fíjense, este feto está a término. No, si ni siquiera tiene pelo. ¿De qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¿Un perro, un gato? Miren la cabeza de la vaca. Perro, ¿verdad? Perro, ¿qué edad tiene de estación? Tienen que estudiar, pueden estudiar para... No pueden, tienen que estudiar para aprender, no pueden esperar el examen para estudiar, no pueden esperar, tienen que estudiar para aprender. Ustedes llegan hoy a su casa, hoy o el fin de semana, cuando quieran, hoy me toca repasar lo que me dieron en reproducción. Lo repasan, lo estudian, lo investigan, buscan un video de YouTube. ¿Recuerdan que? ¿Ah? Bueno, sacan la cuenta. Ratón, rata, gato pequeño, gato grande y perro. Ratón 2 meses. Ratón, rata, gato grande, gato pequeño, gato grande y perro. ¿Sí? Entonces, ¿esto tiene el tamaño de un ratón? Tiene el tamaño de un ratón, de un gato. Miren la cabeza, más o menos el gato tendría a lo largo de la cabeza de la vaca. Más grande, ¿verdad? O es un gato grande o es un perro. Perro, ¿verdad? Eso tiene que ser meses o un poco más. Entonces, de esa manera, usted también se lo tiene que enseñar a los obreros. Mire, si usted encuentra un feto con una pérdida, usted ¿qué tamaño tiene? Pero el doctor, mira, aquí me ha vuelto una vaca. Usted le va a preguntar, ¿qué tamaño tiene? ¿Tiene el tamaño de una rata, de un ratón? No, mire, el tamaño de un gato. Bueno, entonces ya ustedes saben qué edad de gestación tiene. Pero si no se lo aprenden. Ok. Entonces, ¿qué se considera aborto? El concepto de aborto de los libros dice: es una terminación anticipada de la gestación y expulsión de un feto reconocible antes de que sea viable. Porque si es viable ya no se llama aborto, se llama muerte prenatal. Entonces, es la expulsión de un feto reconocible, o sea que yo puedo reconocerlo, o si en dado caso que yo lo hubiera visto, lo hubiera podido reconocer. Y es un signo clínico en común. Entonces, te había preguntado antes de decirlo, pero bueno, ya lo dije.
¿Cómo se llama a todos los signos que son comunes a varias enfermedades? Síndrome. Por eso que se llama síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos clínicos que son comunes a varias enfermedades, por lo tanto yo no puedo identificar una enfermedad por los signos clínicos. Por eso se llama síndrome. Entonces lo que encuentra como la palabra síndrome se refiere a síndrome que tiene esto. En nervioso es muy común hablar de la palabra síndrome, porque cuando hay un daño nervioso realmente no es solo, sino que tiene varios signos conjuntamente. Eso se llama síndrome. Okay. Entonces, vamos a hablar de la patogenia. Síndrome abortivo, conjunto de procesos derivados de una patología adquirida en el periodo fetal y que ocasionan entonces muerte del feto del aborto, muerte perinatal, parto prematuro, crías débiles, infección permanente del postnatal, mortalidad ectomadal y malformaciones. O sea, esto es lo que caracteriza al síndrome abortivo, porque yo puedo encontrar en una finca que me están abortando las vacas. ¿Sí? Por lo menos llaman allá de la vía de Machique para abajo. O sea que cuando uno va de Machique para el sur del lago, la Machique Colón, uno va por esa vía yendo hacia el sur. Entonces, del lado de este lado, o sea que sería el lado del oeste, te queda Colombia. O sea, uno se termina la sierra y ahí se queda hasta Colombia. De este lado, del lado izquierdo, o sea, sería del lado del este, está el lago. O sea que hay días que no se ve así y cerquita está el lago. Entonces, por ahí hay fincas. Esas fincas, muchas de esas fincas son ciénagas. O sea, tienen ganado, pero cuando está pegado al lago, hacia el lago, todo eso son ciénagas. Por ahí llamaron a la facultad veterinaria, tenemos un poco de vacas abortando, la gente que se fue para allá. No me acuerdo qué fue lo que terminó resultando, creo que era leptospira, no sé. Pero, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ustedes se encuentran con un caso de que están varias vacas abortando y lo van a tener todas las vacas. Una vaca tiene muerte prenatal. Otra vaca no se le murió, pero tiene cría débil. Otra vaca tiene infección permanente postnatal. O sea que ese conjunto van a trabajar el rebaño como todo el rebaño, como un conjunto, y van a ir sumando. Porque entonces, esta vaca como no me abortó, pero no la considero parte del problema. Pero si le parió una cría débil, sí es parte del problema. Porque no solamente necesito que el síndrome abortivo es que la vaca haya abortado. Ya cuando la cría está viva, pero está débil, ya también involucra un problema uterino. O sea, quiero decir que esto no quiere decir que la vaca tiene que tener todo para considerarla dentro de un síndrome. Sino que yo voy a hacer un abordaje de un síndrome abortivo de una finca, no por una vaca. Me están abortando las vacas. Hoy me abortó una, la semana que viene me abortó otra. Ya tengo 3 vacas abortadas en una semana, ya es un problema. Ya el ganadero se empieza a asustar. Entonces lo llaman ustedes. Entonces, bueno, vamos a hacer la anamnesis, porque ustedes ya no vieron los abortos. Vamos a hacer la anamnesis, entonces empiezan a preguntar un poco de cosas que van a ir sumando y van a ir orientando el tema. ¿Qué significa mortalidad? Yo creía que no iba a preguntar a nadie. Se lo iba a preguntar en el examen sin que nadie. Ajá. Gracias por la pregunta. Ectomadal es una palabra que le gusta mucho a la profesora Alfredo Sánchez, que le va a dar en clínica, y se le va a preguntar, pero ustedes de aquí se les va a olvidar, lo van a decir que no saben. Ecto significa 7 de cualquier cosa. Entonces, en este caso, ectomadal, estamos hablando de mortalidad, ectomadal se refiere a mortalidad 7. ¿7 qué? 7 casos de aborto. ¿7 qué? 7 casos de aborto, ¿no? 7 días. O sea, mortalidad dentro de los 7 días después del parto. Porque ectomadal significa 7. Pero también tiene que ponerle contexto a lo que se están refiriendo. En este caso se refiere a mortalidad 7, que ahí puede estar hablando 7 días después del parto. Okay. Ajá. La patogenia depende de la etiología. Quiere decir que cada etiología va a producir
no cambio que depende de esa etiología. Si es el caso de la infecciosa, un defecto genético, que ya lo vimos también en la parte anterior, va a producir problemas genéticos. Esto, por ejemplo, un monstruo, que este monstruo no es compatible con la vida. Entonces, ese monstruo posiblemente se muere intrauterino, pero también es probable que nazca y se muere inmediatamente después del parto, porque eso no puede vivir. Imagínense un monstruo que tenga aquí, que se haya formado sin la línea media, sin la línea alba, y todas las vísceras estén flotando en el útero. Cuando él nace, ese monstruo no va a ser compatible con la vida. Entonces se considera, porque dentro del útero sí, pero después que salga del útero no. Entonces, defectos congénitos, problemas ambientales, estamos hablando de nutrición, estrés, algún tóxico, hay plantas tóxicas, hay hongos tóxicos, que no está el hongo, pero está la toxina, la de hongo de alimento, y que haya algún trastorno físico, por ejemplo, golpe, transporte. Estoy transportando una vaca, me voy a transportar las vacas de finca, se me está inundando la finca y resulta que pongo todas las vacas en un camión y las vacas preñadas me abortan a lo que lleguen a la otra finca. Hay problemas de estrés, problemas de golpe y la vaca me aborta. Entonces, por eso hay que tomarlo en cuenta. Tóxico, bueno, una palabra importante es tóxico es la teratogenia. Teratogenia se refiere a que produce, este problema que tiene un solo moco. Es lo que estoy hablando. Otra iatrogénica, la que me pasó a mí cuando empecé a trabajar, que estábamos sincronizando con prostaglandina. Y empecé a sincronizar, yo tenía el registro y la palpaba, y no la estaba palpando, ese fue mi error. Según el registro, pues ya yo las había palpado, era la cosa. Ya yo las había palpado, y estaba matando al noviciado, o sea, como si cualquiera de ustedes lo ponen a palpar vacas y empiezan a igual que ustedes, de 24 años. Entonces, ya había palpado las vacas y a las vacas vacías yo le iba a poner prostaglandina para sincronizarlas, porque era un lote de vacas brahma de Santa Elena Ranch, de Texas, traídas de allá. Una finca que pone mucho polvo. Entonces, vengo, tal vaca, tal vaca, esa vaca ya pasó. No, aquí está, va el número, y empezamos a ver el número, sí, pero entonces ¿cuál vaca fue la que le puse? Cuando fuimos a ver la vaca, el número era muy parecido, y cuando fui a ver la ficha, esa vaca tenía 4 meses de preñada. Entonces empecé a ponerle como progesterona, implante, no sé qué, pero ya la siguiente semana, nomás que vi los amuros. ¿Qué habrá pasado, Hugo? ¿Qué habrá pasado? Era una gripe. La patogenia infecciosa entonces depende de un organismo infeccioso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir infeccioso? Que es un organismo biológico. Entonces, por aquí yo te voy a tocar hay que hablar de eso ahorita para no te volver a hablar. Un organismo infeccioso pueden ser bacterias. ¿Qué es una bacteria? ¿Ya vieron bacteriología? Bueno, ya vieron que era una bacteria. ¿Qué es una bacteria? El organismo capaz de infectar a un individuo. Yo tengo bacterias en la boca y no estoy infectado. Puede ser infeccioso o no infeccioso. ¿Pero qué es una bacteria entonces? ¿Un organismo qué? Profe, ella sabe la respuesta, lo que yo no sé. Sí, Mariana, ¿qué tal? Es un organismo unicelular. Es un organismo unicelular, ¿ya? Es un organismo unicelular. ¿Pero por qué todos los organismos unicelulares son bacterias? No, ¿verdad? El espermatozoide no es una bacteria. Es procariota. ¿Qué quiere decir que es procariota? No tiene núcleo. O sea, es un organismo unicelular que carece de núcleo y generalmente carece de organela. No tiene mitocondria, a veces algunas tienen, no sé. La biología sabe mucho. Entonces, no tiene núcleo ni tiene organela, que es la chuleta, entonces es una bacteria.
Está bien, algunas bacterias, como estamos hablando, algunas bacterias pueden invadir un organismo vivo, un organismo multicelular, un animal, y producir una enfermedad. Bien, esta relación puede ser de comensalismo, mutualismo o patógeno, o sea, parasitismo. ¿Cuál es el comensalismo? Cuando la bacteria está presente, pero el organismo huésped, el hospedador, no se beneficia de nada de la bacteria. Ya está ahí, ¿verdad? No hace nada. Como el mutualismo es cuando la bacteria produce sustancias que son beneficiosas para el hospedador. ¿Verdad? Por lo menos nosotros tenemos bacterias en el intestino, esas bacterias intestinales nos ayudan a la digestión y producen, algunos de ellos son capaces de digerir la fibra y ahí es que nosotros nos aprovechamos, podemos aprovechar parte de la fibra, porque nosotros con nuestras enzimas no podemos digerir la fibra. Bien. Y las patógenas, algunas de estas bacterias que están ahí tranquilamente se pueden convertir en patógenos, que llamamos un patógeno oportunista. Bien. ¿Qué caracteriza a las bacterias? Bueno, tener una pared celular, algunas aparte de la pared celular tiene una cápsula, y esta pared celular tiene una sustancia que permite parte una señal para identificación. ¿Cuál es esa sustancia? Los peptidoglicano. El que tiene mucho peptidoglicano solamente se tiñe de azul miligramos. Sí, claro. Y la que no tiene, o que tiene muy poquito peptidoglicano, se tiñe de rojo miligramos. Desde ahí podemos identificar las bacterias que son azules, serían gram positivas, y las bacterias que son rojitas son gram negativas. Eso depende de la cantidad de peptidoglicano que tenga en la pared celular. Eso repasito así rápido del microbiología. ¿Qué es un protozoario? ¿Es unicelular? Ramón, no hablemos porque ya vos sabés mucho de eso. ¿El protozoario es unicelular? Sí. Claro, también son organismos unicelulares. ¿Sí? Sí. Entonces son bacterias. No. No, ¿por qué no son bacterias? Pero que por si son unicelulares, ¿por qué no son bacterias? Estamos hablando de que las bacterias son unicelulares. Tienen núcleo. Se dijimos que las bacterias no tenían núcleo, son procariotas. En cambio, los protozoarios son eucariotas, tienen núcleo. ¿Qué entonces, los protozoarios sí tienen núcleo, son organismos unicelulares que tienen núcleo. De esto hay muchas clasificaciones, muchos tipos y muchos de todo, porque eso está por todos lados. Por todos lados el protozoario. Te agarran una gota de agua de lluvia y la meten en un microscopio y van a ver el protozoario. La clasificación más médica, por decirlo de alguna manera, la que más se acerca al uso médico, es la clasificación por su movilidad. ¿Cuáles son las movilidades? Tipo ameboide, que se mueven moviéndose como si fuera un gusano. Como si estuvieran bailando, ¿verdad? Se tira y se encoge. Con cilio o con flagelo, que son organelas, que entonces ellas se mueven, tienen motilidad. El cilio es cuando son chiquiticos, como este, ¿verdad? Esto está full si no se notan aquí, todos son puros pelitos que tiene alrededor. Esos son cilios. Y el flagelo es cuando de un extremo sale la cola y móviles, entonces son los que no tienen movilidad. Cada uno de estos tiene su representante patógeno. No quiere decir que son todos patógenos, sino que dentro de cada uno de estos hay un representante patógeno, o varios representantes patógenos. ¿Qué son los virus? Microorganismos. Son células. Compuestos de Tienen ADN. células. Los virus no tienen células. No tienen membrana plasmática, no son células. Por tanto, tampoco tienen núcleo ni nada de eso, ¿verdad? Si no son células, ¿qué son? Microorganismos de ADN o ARN. De ADN, es un ADN con un ARN, pero están así sueltos. No. No, ¿verdad? Tienen una cobertura. La cobertura proteica se llama cápside. Una cobertura proteica se llama cápside, o sea que el ADN está adentro y por fuera está rodeado por proteínas que tapando ese ADN, protegiéndolo del ambiente, y se llama cápside. ¿Y la envoltura qué es? Algunos
tienen y otros no. Algunos tienen, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa envoltura? Está bien, virulosis sí la vieron todos ya. Sí, lípidos, ¿no? Son lípidos, Ajá. exactamente. ¿De dónde vienen esos lípidos? De, La membrana plasmática. Así que, ¿dónde está pero el del virus? hospedador. El virus está aquí. Cuando el virus sale, Ajá. se cubre con membrana plasmática y él sale cubierto con la membrana plasmática de la célula que lo alojó. Entonces, esos virus se llaman virus envueltos. Sí. Hay virus que no se envuelven, sino que simplemente rompen la membrana y salen. Entonces, esos virus no tienen envoltura, son virus desnudos. Ah, sí sabe. Ah, ¿qué más bien? Los hongos. ¿Qué son hongos? Todo menos. Son hongos. Se puede meter un hongo de clasificación. Ajá. ¿Qué son los hongos? ¿Son virus? No. No, ¿verdad? ¿Son bacterias? No. ¿Son protozoarios? No. Son hongos. ¿Cómo yo diferencio entre un hongo y un protozoario? La pared celular. ¿Los protozoarios tienen pared celular? No, ¿verdad? Las bacterias sí tienen. Entonces, en eso se parecen. Las bacterias y los hongos tienen pared celular. Ajá. ¿Qué otra cosa entiendes? Ah, pero ¿cómo yo sé que es una bacteria y no es un hongo? ¿Por qué? Porque los hongos sí tienen núcleo. Los hongos sí tienen núcleo. Entonces, las bacterias no tienen núcleo. Entonces, los hongos están un nivel por encima de las bacterias porque tienen núcleo, pero conservan la pared celular. Los protozoarios ya no tienen pared celular. Bien. La clasificación de los hongos tiene dado por su forma. Generalmente los hongos que son así, que tienen este tipo de estructura, se llaman cigomicetos, que son la mayoría de los hongos patógenos están en esa clasificación, como cigomicetos. Yo tengo un video muy bonito de eso, tienen que ver, eso lo hice yo. Retrocedió. Cigomicota. No. Bueno, pues se llama cigomicota. Entonces ya por ahí puedo hablar tranquilamente de... Debería haberlo puesto aquí para hablar de eso aquí, pero no. Entonces, patogenia, etiología infecciosa, puede ser una bacteria, un protozoario, un virus o un hongo. ¿Sí? Okay. ¿Cuál es la patogenia de cualquier problema? O sea, no necesariamente todas las bacterias producen la misma patogenia. Va a depender de todo agente etiológico infeccioso va a producir la misma patogenia. Va a depender de lo que haga cada agente infeccioso, tendrá su patogenia. Pero en general, ¿qué ocurre cuando hay una infección? Primero, puede ver que la infección puede llegar al feto producto de la madre. O sea, la madre se infecte de cualquiera de esos patógenos y por la circulación placentaria el feto se infecta. O sea, esa es un origen endógeno de la infección. Lo otro es que por alguna razón haya una infección vía vaginal. O sea, por ejemplo, una infección, eso es muy común para los hongos van caminando, van infectando la vagina, luego infecta la cervix y por último llegan al útero y terminan infectando al feto. O sea, una vaca que está preñada y está echada encima de un heno y ese heno tiene un montón de esporas, un hongo seco, ¿verdad? Que estuvo mojado y después se secó. Si uno ve el pocotón de nacido ahí, verde o blanco o negro, depende de la especie de hongo, ese nacido bota espora y la vaca está echada ahí, esa espora va a caer en la vulva. Entonces, y generalmente esos organismos se llaman, como estoy diciendo, oportunistas. Ellos no es que están ahí para causar enfermedad, pero sí se aprovechan. Los fetos del primer tercio y el segundo tercio son más susceptibles a las infecciones. ¿Por qué? Porque ya el feto del último tercio tiene un sistema inmunológico un poquito más resistente. Entonces, él es capaz dentro del útero de combatir las propias infecciones. Ya tiene un sistema inmunológico competente. Pero en este periodo de tiempo, su sistema inmunológico o no es competente o aún no tiene la suficiente competencia. Aquí está, ¿no? ¿Cuándo se hace más o menos competente el sistema inmunitario? A los 120, 4 meses en bovino, a los 60 días en bovino y a los 50 días en porcino.
Ese es cuando el sistema inmunológico ya puede comenzar a defenderse el feto solo de las infecciones, pero antes de esto no. Bien, uno de los problemas cuando la infección, es que la infección no afecte primero al feto, sino que afecte primero a la placenta. Sobre todo los bovinos, la placenta es muy susceptible porque la placenta es cotiledonaria. Entonces, no es lo mismo la yegua, que la yegua para infectar la placenta tiene que infectar todo el útero, porque la placenta está difusa por todo el útero. Si cambia el bovino, la placenta, al ser cotiledonaria, al afectar un gran número de cotiledones, ya se está afectando el intercambio materno-fetal. Y uno de los principales del intercambio de esos componentes es el oxígeno. Entonces, al alterarse la placenta, no hay intercambio de oxígeno y el feto se asfixia. Porque la única fuente de oxígeno, no respira, la única fuente de oxígeno que tiene es la del cordón umbilical. Entonces, si no hay placenta, o la placenta está dañada por una infección, una placentitis, la itis es inflamación. Entonces, y de ahí salta el feto. Y ahí las bacterias tienen, o los organismos patógenos tienen un tropismo. ¿Saben lo que es tropismo, verdad? Sí. Son los órganos por los cuales ese patógeno tiene predilección. Hay patógenos que tienen un tropismo nervioso, y hay otros que tienen un tropismo por el hígado, otros que tienen tropismo por el estómago, y dependiendo de dónde ese órgano es el que vamos a usar para mandarla a hacer pruebas de histopatología. Profe, aprovechando el tema de la placenta, y que bueno, algunos vamos a tener examen hoy de fármacos, a ver si puede responder esto. ¿Qué tiene, perdón, de cirugía? ¿Qué tiene la placenta y qué tienen los fármacos? Que algunos la atraviesan, pueden atravesarlo y otros no. Por lo menos en el caso de la silacina dicen atraviesa la barrera placentaria, pero los demás no. ¿Qué tiene la placenta? Pero que eso depende de la especie. Hay especies, las capas, lo que permite atravesar o no es las capas que hay entre la sangre y la sangre de la madre. Si es hemocoriónica, si es endotelial. Y aquí está la sangre del feto. Dependiendo de la cantidad de capas que tiene que atravesar, si mientras más capas, menos atraviesa. ¿Qué puede tener una sustancia para atravesar todas las capas? Va a depender de su constitución química. Si es líquido, es probable que si es un líquido pueda ir difundiendo, porque las membranas plasmáticas todos son líquidos y puede atravesar. Aquí está, por ejemplo, el corio. El corio que está el corio. Aquí está también el endotelio, o sea, aquí está la sangre, aquí está la pared del vaso sanguíneo. Y aquí también está la sangre, aquí está la pared del vaso sanguíneo. Después viene el epitelio materno, que sería el endometrio. Y aquí estaría el corio. Y aquí estaría el espacio. El espacio entre los dos, que parece que no exista porque se exista. Porque si este espacio, por ejemplo, en los bovinos, en los porcinos y en el equino está el endometrio y está el corio, o sea que aquí hay espacio. Pero por ejemplo en los caninos no hay endometrio, entonces no hay espacio. Si una vez el corio toca la diversidad de dependiendo de la especie, cualquier producto, no solo los productos, los parásitos. Los parásitos pueden, uno de sus vías es atravesar la mucosa intestinal, llegar a la sangre, la larva, y la larva llega por la sangre a la placenta y pasa al feto. O sea, el perro ya nace con parásito. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo lo va a desparasitar si está recién nacido? Pero es que si la madre tenía parásito, el tipo de parásito que su larva migra por la sangre, el perrito también, el cachorro, ya al nacer, ya el cachorro tiene parásito. Se tiene que saber todo un poco, no solamente tiene que estudiar para el examen. No sé si esa es la respuesta, pero para mí esa es la respuesta. El fármaco también lo explican, y es también por las mismas propiedades del fármaco. Si algunos tienen sí, si es líquido. Si son líquidos, si tienen alta la concentración. Bueno, otras cositas, pero también tiene que ver con el fármaco como tal.
con la pérdida es que la mayoría de las veces no se sabe por qué ocurrió. Esta es una tabla de Gran Bretaña que todos los años empezaron a hacer una encuesta epidemiológica a ver cuál era la causa. Aquí hay un montón de bacterias, hongos, no sé qué. Y aquí dice, el diagnóstico no se alcanzó diagnóstico. Aquí se lee, ¿verdad? Sí. Diagnosis no reached. Wow. No sé qué tal, 50%, 55%, la mitad de las veces no se supo cuál era el diagnóstico. ¿Sí? La primera clave del diagnóstico es la anamnesis, la palabrita que le dije al principio. La anamnesis, yo lo agrupé, o no sé si fue que lo leí así, en 10 puntos claves de la anamnesis para la pérdida de la gestación. Y como que los mandamientos también son 10, entonces lo puse bien. Entonces, vamos a ver la primera parte que es la anamnesis. Obviamente con ultrasonido puede ver si la vaca está preñada o vacía. ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer? La primera es, ¿cómo es el problema de la pérdida? ¿Hay aborto? ¿O no veo el aborto, sino que solamente veo la infertilidad? ¿O hay problemas de ciclicidad que hablamos al principio? ¿O están presentes ambos? Segunda pregunta, ¿qué animales están involucrados? ¿Cuántos animales? ¿Qué porcentaje de los animales? ¿Son animales que llegaron nuevos a la finca o son animales nacidos en la finca? ¿Qué condición corporal tienen? Y hay otras especies como búfalo, bovino, caprino que también están afectadas por el problema. ¿Cómo lo van a anotar? Todo eso es anotado. Claro, no le van a preguntar a las vacas, le van a preguntar esto a los que cuidan las vacas. ¿Qué grupo de animales? Si son todas las edades, o solamente son las novillas, o solamente son las vacas. Si se ha vacunado o si se han hecho las pruebas sanitarias. Si son las vacas más seguras, son las más taurinas. Si hay animales con cuernos, hasta eso hay que preguntar. ¿Qué alimentación recibe o si se le han puesto algún tratamiento? Inmediatamente antes del aborto cambiaron de alimento o trajeron un tipo de alimento, un camión de cebada, de cervecera, que lo usan para la alimentación de los animales. Si hay nitrógeno no proteico, si eso empezó después de haber traído yacijas, o que el agua se cambió, o se le puso algún tratamiento como me pasó a mí, ¿verdad? Por error. ¿Qué tipo de servicio recibe? Si es un montado natural o inseminación artificial, cómo están esos toros, en las pruebas que le han hecho. ¿Es el toro el papá de la novilla que abortó? ¿Qué estado de la gestación? ¿Qué edad de gestación? ¿Por el tamaño? Como digo, todo lo tienen que enseñar los obreros. Apariencia del feto, si lo vieron, si tienen un olor, si tienen algún color, o si vieron la membrana, porque a veces esto no lo pueden ver. Lo ve el obrero y se descuidó y se lo llevó un perro con la mano. ¿Qué frecuencia? De improviso abortaron varias. Eso tiene un nombre, se llama tormenta de aborto. Una tormenta de aborto es cuando de improviso se presentan varios casos en poco tiempo. Eso se llama tormenta de aborto, lo que estoy contando por allá por Machete. Ocurrió una tormenta de aborto. O ocurren en las diferentes épocas del año. ¿En qué lugar? En toda la unidad de producción, en toda la finca ocurrió lo mismo, o solamente en una zona que se abrió nueva, o en unos potreros específicos que están inundados, o unos potreros secos. Hay presencia de pastos, malezas, ¿qué más? Hay vectores, muchas de esas bacterias, virus y hongos y tal, viven normalmente dentro de otros animales, y esos animales se convierten en vectores. Tengo que ver, bueno, hay ratas en la finca, hay perros. Hay otros rumiantes o cualquier otro tipo de ungulado silvestre. Hay aves. ¿Cómo es el ambiente? Hay fuentes de agua, corrientes o cascadas. O hubo un evento natural catastrófico, después que se inundó la finca empezaron abortos. O después que hubo una sequía muy prolongada empezó el aborto. Y cómo está ocurriendo si hay casos en el vecindario. Si otras fincas tienen el mismo problema. Entonces, tienen que aprender todas, ¿verdad? Para saber cuáles son las preguntas claves que ustedes tienen que hacer sin haber visto los animales. Ya sin haber visto los animales, ustedes tienen que haber reunido toda esta información. Y después que vamos a ver el caso de aborto. Esto se le pregunta al dueño, al obreros, al inseminador. Todas esas preguntas se hacen antes. Igual que cualquier abordaje de cualquier enfermedad, usted tiene que primero que hacer la anamnesis. El perro llegó a la consulta, usted sobando el perro le van preguntando ¿qué come? Ay, que se echó lo loco como si estuvieran conversando. Ustedes lo que están haciendo es la anamnesis del paciente y ganándose la confianza del dueño porque el perro no le va a preguntar. Quien le va a decir la respuesta es el perro.
Entonces, ¿y cuánto tiempo tiene esto? La dueña, si no tiene confianza, va a decir, ayer empezó así y tiene un mes en ese plan. Entonces, usted no se gana la confianza del paciente, ¿verdad? Sabiendo hacer una buena anamnesis, ya con una buena anamnesis usted ya tiene la mitad del diagnóstico. Pero, ¿qué pasa con los veterinarios? Trae el perro, vamos a ver, tan. Y uno aquí el ojo y el culo y no le preguntaron nada al dueño del perro. Ahí pelaron, porque la mitad del diagnóstico está en la anamnesis. ¿Sí? Igual en la finca también, vamos a ver las vacas. Hay que preguntar a los obreros qué pasó, qué comieron. Hay que hacer anamnesis en cualquier especie. No sé por qué nadie quiere el animal, pero si el animal no le va a decir nada, el animal no habla. Ajá, síntomas clínicos en la hembra abortada. Ahora sí vamos a hacer el examen clínico de la hembra. Retención de placenta, metitis piómetra, fiebre, depresión. ¿Tengo que explicar esa palabra? ¿O No. saben lo que es? ¿Qué? ¿Fiebre y depresión? Retención de placenta. Si tiene la placenta, tiene que botarla, ¿verdad? Claro, Si no la botó, se llama retención. claro. Metritis, inflamación del útero. Piómetra, un útero cerrado con pus adentro. Fiebre, Hipertermia. hipertermia con aumento de la temperatura producto de una nueva establecimiento. Depresión, anemia, mucosa pálida, hemoglobinuria. ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve? Orina color Coca-Cola. Vino tinto también. El que no le gusta el alcohol dice Coca-Cola. El que le gusta beber, a nosotros decimos vino tinto. O en la leche. En otros animales, no en el que abortó. Vamos a ver ahora los animales alrededor. Fiebre, depresión de nosotros igual. Si los machos también, el macho no aborta, pero no, vamos a ver si tiene orquitis, si tiene artritis, que son signos clínicos que nos pueden orientar a la presencia de una enfermedad infecciosa. A ver, está tirando. Tiempo, necropsia, la necropsia. La necropsia es muy importante si no se puede hacer. Si no se puede hacer, obviamente no. ¿A quién le vamos a hacer necropsia? Al feto. Y si podemos a la placenta también. ¿Qué vamos a ver en la necropsia? Bueno, lo primero que vamos a ver, tratar de ver la edad, el momento de la muerte. Esto es la lámina que me robé de otra presentación por allá que no la tenía. ¿Cómo vamos a saber el momento de la muerte si encontramos el feto? Hacemos como las películas de CSI. No, este tiene una hora muerto, 2 horas muerto, porque bueno, por el rigor mortis, no sé qué, no sé cuándo. Te agarran el feto y tratan de definir cuánto tiempo tiene muerto. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Si tiene menos de 12 horas, no tiene hemosiderosis. Si tiene más de 12 horas, sí tiene la tinción de hemosiderosis. ¿Se acuerdan de hematológico? Y ¿dónde vamos a ver esa hemosiderosis? En la corteza renal, en el cerebro, en el hígado y todos esos órganos son friables. ¿Qué se quiere decir friable? Esta palabrita friable. ¿Qué significa? ¿Está frío? No. Si uno le mete el dedo, se grieta, se desmorona. Uno mete el dedo así, toca algo y algo que es friable, eso se va a desmoronar. Okay. Ahí está la edad que tiene el feto de muerto. ¿Y cómo vamos a ver la edad de gestación? ¿Cómo la vamos a ver? Midiéndolo. Si es un ratón, si es una rata, si es un gato, si es un... Ajá. Ahora bien, viene el obrero y me dice, doctor, yo no sé, eso estaba muerto ahí. Me hicieron una anamnesis, no, ese becerro apareció muerto ahí. O sea, puede ser mentira del obrero. Que el obrero le esté mintiendo a ustedes diciendo que eso estaba muerto ahí y lo mató él. Entonces, ¿cómo vamos a saber que fue una muerte producto de una pérdida de la gestación o fue por una muerte por mala praxis de los obreros? Cuando el obrero tiene mala praxis, el feto se muere en el momento de estarlo sacando. Eso se llama muerte intraparto. Muerte intraparto. Que puede ser obrero, puede ser un veterinario que sea inexperto. Esa muerte intraparto tiene unas señales. Son estas.
hígado roto, hemorragia cerebral, costillas o vértebras fracturas o las patas fracturadas, y la insuflación pulmonar. ¿Qué quiere decir insuflación pulmonar? Que usted agarra los pulmones y lo tiran en un tubo. Si el feto respiró, llegó a respirar, esos pulmones van a flotar. Y si el feto nunca respiró, esos pulmones se van a hundir. Igual que le hacen a la esposa con las bolas del marido cuando llega de... Si las bolas flotan, están vacías. La necropsia del feto lo más pronto posible. Mientras más tiempo pase del aborto, más difícil va a ser la necropsia. ¿Qué vamos a ver? Las coloraciones, ¿verdad? Aquí está todo verde. Hemorragia, pigmentación, ya ustedes lo vieron patologías, o sea, igual que se va a ver colores, vamos a ver en los órganos si hay lesiones hemorrágicas, fíjense cómo está esta lesión hemorrágica en el cerebro, aquí no hay cerebelo, ¿cuál es el cerebelo? Aumento del ganglio linfático, contenido gástrico, presencia o ausencia de cerebelo, es importante en una lesión viral. Y vamos a tomar muestras para laboratorios para la histopatología. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si son muestras, tienen que estar en formalina, recipientes estériles, y las muestras tienen que ser muy finas, porque si no se van a podrir igual. No va a entrar el formol hasta el centro y se van a podrir. O sea, la muestra tiene que ser fina. Y si son tejidos, no congelables. Si es suero, sí se congela, o si es sangre también se puede congelar, pero tejidos no se congelan. Mientras encontremos órganos, hay que agarrar de todos los órganos. Los fluidos, entonces para tomar muestras de fluidos tenemos que tener tubos y heridas estériles, podemos agarrar sangre del corazón, tomar suero, líquido pericárdio o asitis. ¿Saben lo que es la asitis? ¿La asitis qué es? La inflamación de la vejiga. Y láminas y presiones. Les pongo la lámina encima del órgano y sin hacer nada, solamente la presión encima del órgano y después la fibra. La placenta, ¿qué vamos a ver la placenta? Bueno, si se logra ver que como están esos placentomas, si se ven con edemas, hemorragias, pus, colores en los placentomas. Se pueden tomar los placentomas completos y mandarlos igual vamos a tomar impresiones. Como para esto que les sirva para siempre, para todo lo que sea patología, hay unas recomendaciones para llevar a nuestros laboratorios. Cada muestra tiene que estar en un envase individual y tiene que estar completamente identificada. La hembra puede ser suero de la hembra abortada de la madre, aquí se puede estar congelado. Puedo repetir si voy a hacer serología, puedo hacerlo en ese momento o repetirlo. Y tomar 10% de la hembra que están alrededor, también tomar la muestra para serología. Lo más rápido posible, tomar en cuenta de que si el viernes, eso no te lo va a analizar nadie. El viernes no trabaja. Eso usted lo lee. ¿Qué es lo que tienen que pedir en el laboratorio? Son histopatología, bacteriología, hematología y serología. Entonces vamos a ver cuáles son las posibles causas. Aquí vamos a hacer una investigación. ¿Cuáles son los signos que pueden indicar qué agente infeccioso es el que está causando el problema? La primera razón infecciosa en los bovinos, la primerísima y la más frecuente en Venezuela, producto de la pérdida de adaptación, es la brucela. O sea, la brucelosis es una enfermedad de grandes pérdidas económicas por el aborto, por la infertilidad y porque es una zoonosis. Sí, no solamente el ganadero va a perder plata en los animales, sino que tiene que pagar tratamiento a la gente. O la gente también se enferma de brucelosis. De ahí que es una enfermedad de notificación obligatoria y de descarte obligatorio. Es una ley que le obliga a los médicos veterinarios de ordenar la eliminación de animales positivos a brucelosis. Y debe estar cada 6 meses haciendo las pruebas correspondientes para descartar brucelosis. ¿Cómo sabemos que es brucelosis? Generalmente la brucelosis es en el último tercio.
¿Por qué? Porque a la brucelosis le gusta es la placenta. Como a la brucelosis le gusta la placenta, donde más abunda es cuando la placenta está más grande. Termina causando placentitis y provocando un aborto producto de la placentitis. Pero puede llegar a término, sí. El becerro puede nacer débil, inclusive puede nacer normal. La vaca enferma de brucelosis ya abortó una vez anterior, no la sacaron, se volvió a preñar, tuvo una gestación y el animal nació normal. Pero ese animal que nació está full hasta la oreja de brucelosis. Entonces, ¿cuál es la anamnesis que tiene que saber para detectar la brucelosis? Primero, la edad de gestación de los abortos, último tercio principalmente. ¿Cómo está la vacunación y cómo está la prueba de brucelosis? Entraron animales nuevos en la finca, cualquier rumiante. En la placenta vamos a encontrar, entonces, lo primero que vamos a ver en la necrosis, en la brucelosis, es el problema de placenta. Claro, y también infecta al feto. Y en el toro podemos ver entonces rasgos de orquitis y de artritis. Pero la única forma de detectarla es a través de la prueba de laboratorio, que son la iluminación en placa y la fluorescencia polarizada. Esta es la oficial. La iluminación en placa tiene que hacerla toda la finca cada 6 meses, dependiendo de cómo esté los casos. Y la fluorescencia polarizada es una que me puede sacar de dudas. Aquí hay una que estoy dudoso, hago la fluorescencia y saco de dudas. Ahí sí va a dar positivo o negativo. Leptospira. La leptospira es otra bacteria, pero es una bacteria muy problemática porque es una bacteria saprófita. Ella vive en todos lados, hasta en la boca. Ustedes nosotros cuando vimos bacteriología, cuando yo la vi, nosotros nos pusieron un hisopo en la boca y eso lo raspamos con la lámina. Y después vimos las leptospiras en nuestra propia boca. Vimos la boca full de leptospira. Y intercambio de leptospira, porque no se besa con otra persona, están intercambiando leptospiras de allá para acá, la que no tenía la otra persona y se intercambia. Y eso no que nos pasamos. Ok, entonces la leptospira son filamentos, son bacterias largas en forma de bastoncito. Y el problema es eso, que son acuáticas, viven normalmente en cualquier parte. Una de las cosas de brucelosis, que no se lo dije, es que es intracelular, obligatorio. No puede vivir en el ambiente. No puede vivir en el ambiente. Y aún así hay mucha. Pero ella se sale de la vaca y no dura nada. No vive en el ambiente. En cambio, la leptospira vive felizmente en el ambiente. Entonces, uno de los problemas de la leptospira es la gran cantidad de grupos inmunológicos que hay. O sea, yo pongo una vacuna para la leptospira y si no estoy poniendo el grupo inmunológico correcto, no le va a hacer nada a la vacuna. O sea, eso se llama serovar. O sea, serovar, ¿qué es? Por fuera la leptospira tiene estos indicadores, ¿verdad? Por fuera tiene sus proteínas señaladores como inmunológicas. Lo usará para otra cosa, pero para nosotros son proteínas inmunológicas. O sea, cada leptospira tiene un serovar. Vean. No, lo tengo ya hacer la tarea. Si acabo de rápido, digo así. No. Y me lo mandaste ahí a las 9:30, ¿viste? ¿Dónde están? Entonces la vecina, entonces Génesis. Los receptores de la. Ah, de los receptores. Entonces, ya se han clasificado todas las leptospiras de acuerdo a las proteínas que tengan por fuera. O sea, cada uno tiene un nombre. Está la Harjo, la Tarazovi, pero hemorrágica, Wolfram, Pocona, y cada una es la misma leptospira, pero cada leptospira estos tipos tienen diferentes proteínas inmunológicas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se sabe que para ganado bovino son más frecuentes las Harjo, la Pocona y la gripoticosa. Para ovejas, las Harjo, Pocona, para el cerdo, si yo tengo una vacuna para bovinos, tiene que incluir estos serovares, porque si no, no estoy haciendo nada. No me va a crear inmunidad. ¿Cómo sé yo que es una leptospirosis? ¿O puedo sospechar que es leptospirosis el aborto? Porque la leptospira es también muerte igual que la brucelosis, pero también produce muerte embrionaria. O sea, si yo tengo combinado el problema, es muy probable que tenga leptospira. La leptospira esto es menor y esto es mayor. O sea, si yo tengo combinado el problema, debo decir, pero también tengo muerte embrionaria, entonces puedo buscar más bien el problema con la leptospira. Y si no se ha vacunado, peor. ¿Y cuál es otra cosa?
agua. La finca está inundada, hay agua, llovió, época de lluvia, es un cenagal, eso es, ahí abunda la leptospira y no vas a fumigar el agua, o sea, la leptospira puede vivir ahí, tienes que vivir con el problema. Pero la cosa que hace la leptospira es que produce una tormenta de aborto, una señal. No, hay una tormenta de aborto, vamos a ver si es leptospira, porque esa es la que más produce tormentas de aborto. ¿Y cómo se hace, esa gente allá en llano que es una inundación y no hay? Tiene que vacunar. La vacuna de leptospira es bastante frecuente, o sea, todo el mundo la usa. Y aparte de la leptospira, es una bacteria que es sensible a antibióticos, la brucela no es sensible a antibióticos, la brucela es intracelular. O sea, la brucela al estar intracelular no le llega el antibiótico, porque a la célula no le va a entrar el antibiótico. Entonces, los antibióticos funcionan en el líquido extracelular y ahí no hay brucela, la brucela está intracelular. Bueno, aquí está ustedes lo leen ahí, ¿verdad? Si te lo tienen para el examen, porque están apurados. La clínica relacionada con agua. Leche rojiza, ictericia. ¿Por qué? Porque está relacionado con los riñones. No hay tanta retención de membranas como en la brucelosis. En la brucelosis sí, todos los abortos terminan con retención de membranas fetales y no está en ese problema. Si nace el becerro, si el becerro nace vivo, va a tener estos problemas de aquí. O de pronto en los becerros comunes de la vaquera, algunos becerros tienen estos síntomas. La ictericia, la mononuria, nacieron bien, pero al ratito se les pegó eso. Pero también puede el becerro nacer bien y ya inmediatamente ya tener estos trastornos. ¿Cómo se diagnostica? Con una prueba que se llama MAP o TAM, de microaglutinación, test de aglutinación, microaglutinación. Pero obviamente tengo que hacer, me va a decir el test cuál es la bacteria que está involucrada, cuál es el 0 vaca. Y no puedo solamente usar la vaca abortada, sino que tengo que agarrar más o menos el 10% de las vacas de alrededor. La enospora, esto es un protozoario. Resulta que la enospora es un parásito del perro, o sea, intestinal del perro. Como ciclo biológico, ese parásito tiene que invadir un herbívoro. ¿Para qué? Para que el herbívoro se coma el parásito y lo ponga en el músculo. Entonces, el perro, cuando se come el herbívoro, se vuelve a un perro que no esté parasitado y así el ciclo vital, ¿no? Obviamente, nosotros no creemos eso en la finca, pero en la naturaleza esto ocurre. O sea, los parásitos en la naturaleza están ahí. O sea, nosotros nos metimos en la naturaleza y resulta que la naturaleza también tiene sus modos. Entonces resulta que todos los que son carnívoros, antes eran lobos, ahorita son perros, pero antes eran lobos, hace 10.000 años eran lobos. Entonces esos animales se parasitan comiendo carne. Ellos tienen su parásito, tienen su vida intestinal, luego el quiste, el paraxodito esto, sale por las heces del perro y infecta los pastos, un herbívoro se come el pasto, se infecta, va a la carne y se cierra el ciclo cuando un lobo se come a ese herbívoro. ¿Okay? ¿Qué pasa con la finca? Que en la finca no hay lobo, pero hay perros. Y los perros se pueden comer no solo herbívoros, se pueden comer ratas, pueden comer otras especies que también pueden sufrir eso. Entonces, accidentalmente, un perro puede defecar en el alimento de las vacas o puede defecar en un potrero donde comen vacas y entonces se contagia de los quistes y se contaminan de neospora las vacas. Resulta que las neosporas son principalmente lo que tienen es aquí empezamos a ver un aborto más temprano, en el segundo, como es un aborto más temprano, pero lo más importante de la neospora es la muerte perinatal y el crecimiento de crías débiles. Ahí está más enfocado. Porque el problema de la neospora es que se enquista dentro del feto y produce muerte del feto tempranamente. La anagesis, obviamente, la presencia de perro. ¿Qué vamos a ver en la placenta? La placenta no afecta a la placenta, pero afecta al feto. Y lo primero que afecta al feto es el cerebro y el corazón. Hay pocos desarrollo cerebral, dice que no tienen ni forma de cerebro. Y
una cosa característica que sí lo he visto, el becerro, en ese momento no sabía que era esto, pero sí lo he visto, es el pataleo, ¿cómo se llama eso? No, es como el remo. Ellos están acostados, pero hacen como si estuvieran caminando. Empiezan a hacer como si estuvieran caminando. Es un síntoma nervioso. Y estos síntomas nerviosos, ustedes saben que son ataxia, hiperreflexia, aparece y ectoltamia. Ectoltamia también se ha visto. Un becerro como que parecía que todo el tiempo estuviera asustado. El becerro todo el tiempo asustado, eso se llama ectoltamia. Lo verán también en su clínica es muy difícil diagnosticar la nefrosis porque no se sabe si en realidad es causa eso o no. O sea, yo puedo tener abortos y le hago la prueba a la vaca y es positiva, pero todas las vacas en la finca pueden estar positivas y no que han abortado una. O sea, ¿es aborto, es la neopora o otra cosa? ¿Es incidental el hallazgo o es una causa etiológica? O sea, porque esto es reciente, el diagnóstico de neopora en aborto es reciente, que si yo tendrá 20 años, en cambio las otras tienen más de 100. Otro protozoario, tricomona. El problema de tricomona es que es una enfermedad venérea. Se le va a pasar, el toro se le va a pasar a la vaca haciendo esa cosita. Entonces, es probable que si yo tengo tricomoniasis o campylobacter, que también son enfermedades venéreas, la causa sea que los toros estén infectados. Entonces, hay que decirle, ¿hace cuánto tiempo entraron estos toros? ¿Hace cuánto tiempo que no le hacen un lavado percusial a los toros? Nunca. ¿Lavado percusial? ¿Qué es eso? Ajá. Los hongos, generalmente los hongos son oportunistas. O sea, un aborto por hongo es producto de que la vaca está tirada donde hay sucio, donde hay humedad y después se produce el crecimiento de hongos y hay entonces presencia de esporas. Entonces es un problema y una de las cosas que se produce en el hongo es que en la piel del feto abortado hay unas placas redondeadas a todo lo largo de la piel esas placas redondeadas. En cualquier parte que ustedes vean una placa redondeada, ustedes tienen que sospechar de hongo, porque su forma característica de infección es formar placas redondeadas en la piel, en cualquier parte, en la mucosa oral, en cualquier parte. Una infección de hongo es siempre una placa redondeada. Entonces, cuando son abortos o muertes priorinarias, son más difíciles de diagnosticar, porque pueden ser muchas cosas. Los virus que producen abortos son el IBR y la diarrea viral bovina. El IBR es un herpesvirus. Los herpesvirus son cubiertas en cultura. ¿Y cómo vamos a saber que hay IBR potencialmente abortivo? Porque es la versión o el modo genital. El modo genital se llama vulvovaginitis pustular. Si nosotros le abrimos la vulva a la vaca y le damos un poco de pepitas, que esas pepitas después se ponen blancas porque se llenan de pus. Entonces, vulvovaginitis pustular, y es producto entonces de que hay virus. Y este virus, igual que los hongos, van caminando, no es vía sanguínea, sino que ellos van caminando, llegan al feto y infectan al feto. Pueden seguir caminando, pueden llegar hasta el ovario y dañar el cuerpo lúteo del ovario. Entonces, el control de esto es vacuna. Si ustedes van a ver a la finca, ¿cuál es vacuna reproductiva? ¿Cuál es vacuna reproductiva? No sé qué me está hablando. ¿Qué debe incluir una vacuna reproductiva? Leptospira, la mayor cantidad de cerobares que sea, sobre todo los cerobares más frecuentes, de Comonas, Ardio, Tiposa, debe incluir el virus de IBR, porque por más que sea rinotraqueitis, parece una enfermedad respiratoria, el problema del IBR es el problema reproductivo que causa. Por eso que el IBR no se incluye como vacunación
de una enfermedad general, se incluye como una enfermedad reproductiva. Ustedes lo pueden buscar fácilmente. Vacuna reproductiva, ya en su casa. ¿Cuáles son las vacunas reproductivas? Así, no, en Venezuela está la marca tal. ¿Qué incluye? Lectopira con 7-0-A, virus de la IBR, virus de la diarrea viral. ¿Ah? Los trídeos. Pues los trídeos. Bueno, a veces lo traen, a veces no. Claro, cualquier enfermedad que enferme la vaca va a producir aborto. No solamente son enfermedades reproductivas. Si la vaca tiene un problema de fiebre, de enfermedad de debilidad, va a provocar el aborto. Y la diarrea viral bovina, que es un virus desnudo, no tiene envoltura. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer si encontramos aborto? Por ejemplo, fíjense, un aborto puede ser del tamaño de una rata, el tamaño del pasto, una piedra por aquí, esto es una rata. ¿De qué edad de gestación es? Del primero. El tercero, ¿verdad? Ratón rata. Entonces, si yo me encuentro afectivos así, que es muy difícil porque eso no va a llevar un perro en la boca, entonces, ¿qué podemos estar suponiendo que puede haber? Enfermedades de baja seguridad, o sea que son enfermedades oportunistas, fallas en la vacunación o que simplemente son fallas internas o comunitarias o problemas que no sean infecciosos. Pero si son ya del segundo tercio, tercer tercio, nosotros tenemos que estar suponiendo que lo más frecuente o lo más probable es que sea un problema infeccioso. O sea, hay que siempre en la pérdida de gestación es más económico prevenir. Reducir la entrada de patógenos, ¿cómo es? Teniendo una cuarentena, teniendo buenas cercas, si hay fuentes de agua comunes con el vecino, ahí voy a joder. Pero hablando del vecino, bueno, poner el bajo en lectopira para que no nos peguen los dos. O sea, hay que tratar de evitar la entrada de patógenos y reducir la posibilidad de transmisión. ¿Ya? En los búfalos es demasiado imposible prevenir la posibilidad de transmisión. ¿Por qué? Porque los búfalos están metidos dentro del agua. Y si hay una búfala brucelosa, ¿para dónde va a tirar la brucela? Para el agua. O sea, la brucela puede entrar a la búfala por la nariz, por la boca, por la oreja, por los ojos. Entonces ya la búfala se infecta. Entonces, ¿qué dice el ganadero búfalo? No, a la búfala no le pega nada. Yo no pongo vacuna, yo no pongo nada. Y las búfalas están hasta las orejas de brucelosis. Los obreros pobrecitos tienen las articulaciones hinchadas y la bola hinchada. La mujer le abortó al obrero, ¿verdad? Y el ganadero búfalo dice, no importa, la búfala no le pega nada. La búfala se enferma igual. Y sobre todo de la brucelosis, el problema de la brucelosis en Venezuela, el búfalo está grave. Si no, vean los conversatorios del profesor Alfredo Sánchez en Cría Búfalo. Hay un canal de YouTube que se llama Cría Búfalo. El profesor Alfredo Sánchez ha hablado varias veces de brucelosis en ese canal. Búsquenlo, sean buenos estudiantes, sean buenos profesionales. Aprendan desde ahora, no estudien para los exámenes. Yo sé cómo decirles que los exámenes no lo van a hacer ustedes veterinarios, sino que ustedes se meten en su cerebro. Ustedes poco a poco, hoy les gusta los grandes, vayan a ver eso que te estoy diciendo. Vayan a investigar más de brucelosis, leptospirosis, porque va a ser pan de cada día cuando ustedes se gradúen. En los perros, también hay brucelosis en los perros. Hay leptospira en los perros. También produce aborto, también produce problemas reproductivos. Vayan, aprendan de eso. No esperen el examen para aprender, porque no van a aprender. El examen, lo que uno usa para el examen, ya la siguiente semana te olvidaste, y eso no es aprender. Aprender es que ustedes, cuando ya después de reproducción, yo aprendí esto de reproducción. Entonces, ¿qué sale? No, yo no aprendí un coño de reproducción, pero saqué 10. ¿A qué bello? Te felicito. Entonces, no sean ese tipo de personas, no sean ese tipo de estudiantes. Aprendan. Vayan todos los días. Ahorita tú tienes las 1000 herramientas. Yo cuando era estudiante no tenía YouTube, no tenía nada de eso. Tenía que vivir metido en la biblioteca. Y bueno, yo era raro, yo me tenía metido en la biblioteca, por eso no soy profesor. Pero los colegas míos que están trabajando por ahí. Bueno, yo me dediqué a cultivar mi cerebro, pero eso no quiere decir que ustedes todos van a ser profesores, pero cultiven su cerebro igual, sean buenos profesionales. Los buenos profesionales no son los que los sacaron 10. Parece que sí. Pero los buenos profesores son los que después de haber graduado o durante estudiantes, mantienen todo el tiempo estudiando, aprendiendo. Eso que quiero que ustedes sean, no eso que saquen 10 exámenes por salir. ¿Esto es qué? ¿Una vesícula de qué?
real. No, abierto. ¿Qué vesículas son redondas? Como pelotas y como... ¿Qué vesículas? Primero un melón, después un limón, después un melón, después una pelota de software. ¿Qué vesículas son esas? No, las máquinas no. No, son las vesículas de los caballos, la yegua. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? ¿Vesícula qué? Vesícula alantoidea. Porque ahí está incluido el alantoides. En el bovino solo está incluido el amnio, por eso se llama vesícula amniótica. Pero en el equino están incluidas las dos, el amnio y el alantoides. Ahí se llama vesícula alantoidea, o sea, se le llama vesícula coriónica porque el corio también está ahí por fuera. Está todo, ¿verdad? Aquí tengo Luis Pirela, no lo